Si nosotros quisiéramos describir en qué consiste la vida de una forma diferente o poco común, podríamos resumir que la vida consiste en un cúmulo de decisiones que nos permiten desarrollarnos y crecer constantemente hasta el día de nuestra muerte. Eso pudiera ser una definición un poco distinta a la que solemos leer o escuchar. Y es que todos los días, hermanos, en todo momento estamos tomando decisiones, ¿sí o no? Todos los días de nuestra vida estamos tomando decisiones. En la mañana yo decido si levantarme y empezar el día cumpliendo mis responsabilidades o decido quedarme dormido y después asumir consecuencias. Incluso decido si me cepillo o no, es una decisión. Usted decide si se cepilla o no, decide qué ropa se pone, decide qué va a comer, decide qué ruta tomar a su destino. Todas son decisiones. Pero lo anteriormente mencionado son decisiones que, si bien son importantes, no requieren mucha guía, a menos que estemos en una etapa de la niñez en donde el niño necesita de papá y mamá para ponerse la ropa, cepillarse y tomar esas decisiones. De resto, en teoría, cuando maduramos, ese tipo de decisiones se toman por razones bastante obvias. Usted verá si se cepilla en la mañana o no. Usted después se calará, si no se cepilla, se calará que la gente no pueda estar a 1 metro de usted, pero ya verá. Usted verá si llega temprano a la universidad o al trabajo, o simplemente se acostumbra a ser un irresponsable, es su decisión. Sin embargo, no todo en la vida son decisiones obvias. De hecho, pudiéramos decir que gran parte de las decisiones que debemos tomar en la vida son complejas. De hecho, leía por ahí que la mayoría de los jóvenes cristianos no sabían qué decisiones debían tomar en cuanto a la pareja o a la carrera, ya que en la Biblia no sale un versículo específico que te diga, tienes que elegir esta carrera si tienes de tal edad a tal edad, o tienes que elegir a esta pareja si estás pasando por este momento. Y es verdad. Literal y textualmente la Biblia no nos dice qué carrera elegir o qué pareja elegir, por supuesto que no. No obstante, en la palabra de Dios sí hay una forma en la cual podemos tomar decisiones que estén alineadas a la voluntad de Dios. No es decir por decir que la palabra de Dios lo tiene absolutamente todo para vivir una vida que glorifique a Dios con nuestras decisiones. Y esto es, por supuesto, a través de la guía de Dios por medio del Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos nosotros para poder tomar decisiones acorde a lo que quiere el Señor. Y sin duda alguna, hermanos, al pensar en Josué, le describe perfectamente el título Un corazón guiado. Les confieso que no me gustaba mucho el título al principio, pero cuando empecé a escudriñar yo dije, le queda perfecto el título Un corazón guiado. Porque cuando analizamos a profundidad el libro de Josué, cuyo significado es Jehová salva o Jehová da la victoria, es imposible no pensar en que todas las batallas libradas por Josué tuvieron la guía del Señor. Pero hubo un elemento fundamental que permitió que Josué saliera airoso en cada una de ellas. Y es que no solamente Jehová le acompañaba, sino que él se dejó guiar. Él decidió dejarse guiar por el Señor. Y dejarse guiar por Dios muchas veces significa dejar algo que anhelo o deseo, o hacer algo que no quiero hacer, o esperar algo que deseo para allá, o afrontar una situación que no quiero afrontar, o asumir una responsabilidad que no quiero asumir. Y para no desviarme de este tema, porque esto da para hablar 3 horas, quiero enfocarme en el énfasis que se me delegó, y es el énfasis que hemos estado estudiando en estos domingos, que es llamados a servir. Llamados a servir. Y antes de entrar en profundidad con el tema, a veces por tendencia humana cometemos el error de endiosar a los héroes de la fe, como pensando que ellos no padecían de temor, o como pensando que ellos no tenían inseguridades, o como pensando que ellos no sentían cosas negativas por el hecho de que tenían una comunicación directa con Jehová. Entonces a veces pensamos que los héroes de la fe eran demasiado superiores a nosotros por este hecho. Sin embargo, reconocer más bien que ellos tenían estos sentimientos nos da a entender que tienen un compromiso tan grande con Dios que muchas veces, en su mayoría, se dejaron guiar por Él, y algunas en contra de sus propios deseos como humanos, sus deseos carnales.
Imagínense a Josué preparándose para atravesar el Jordán. Imagínense a Josué cuando envió a los espías a Jericó. Imagínense a Josué en la destrucción de Ai, hermano. Si recordamos que le repetía el Señor a Josué con frecuencia, esfuérzate y sé valiente, no temas y desmayes. Más adelante le dice, otra vez te digo, no temas, yo estoy contigo. ¿Por qué creen ustedes que el Señor le dijo todo esto a Josué? Porque Josué estaba tranquilito, sentado, porque entendía lo que sentía Josué. Pero Josué sí demostró que tenía confianza en que estaba acompañado de la guía del Señor, y a pesar de cualquier temor humano, él tenía la certeza de que las promesas de Jehová iban a ser cumplidas. Por lo tanto, Josué asumió la tarea encomendada, no puso excusas y obedeció. Y quiero sustentar esto, antes de entrar en materia, con el capítulo 3 de Josué, los versos del 5 al 13, leo para ustedes rápidamente, para respetar lo mejor posible el tiempo. Josué 3, del 5 al 13, en el título de este capítulo se titula El paso del Jordán. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca de pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y habiendo leído esto, quiero compartir con ustedes 3 puntos breves que nos enseñarán a cómo dejarnos guiar por el Señor, porque a veces creemos que estamos guiados por el Señor y a veces le atribuimos muchas de nuestras decisiones a, no, el Señor me guió, es la voluntad del Señor. Y resulta que a veces tenemos esa confusión de que no es el Señor, a veces son nuestros propios sentimientos y nuestras propias decisiones. Entonces estos 3 puntos nos enseñarán a cómo realmente identificar que es el Señor que nos está guiando, con la finalidad, por supuesto, de obedecerle y servirle, tomando, por supuesto, en cuenta la vida de Josué y cómo Dios le acompañó en todo momento, lugar y circunstancia. Y el primero de los 3 puntos es que la guía del Señor nos llevará a servirle siempre. La guía del Señor nos llevará a servirle siempre. En Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa el Jordán tú con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Y es que si recordamos, desde temprana edad Josué sirvió a Moisés, el líder espiritual que guió a Israel desde Egipto y entregó por supuesto las leyes divinas al pueblo. Y Josué se convirtió en un ejemplo destacado de crecimiento espiritual que cada creyente puede experimentar al caminar junto a la guía del Señor. La historia de Josué tiende a ser bastante interesante porque Josué tenía una personalidad bastante especial. Carecía de ambición egoísta y no buscaba el beneficio propio. Durante 40 años estuvo dispuesto a acompañar y aprender de Moisés. Recibió un entrenamiento sólido y el Señor lo eligió para liderar a Israel en su entrada a la tierra prometida después de la muerte de Moisés. Al igual que su mentor, Josué no tenía un plan de vida propio, sino que dedicó todos sus recursos y talentos al servicio de Dios. Su objetivo era ser útil en todo lo que fuera necesario
y según el testimonio de las propias Escrituras, Josué lo cumplió con singular entrega. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. Voy a hacerles una pregunta y una vez que yo haga la pregunta, ustedes van a cerrar, es una pregunta de sí o no. Una vez que yo haga la pregunta, ustedes van a cerrar los ojos y van a responder lo que ustedes piensen, si sí o si no. Pero no me pueden hacer trampa, tienen que cerrar los ojos para que no vean lo que está respondiendo ni el de enfrente ni el de al lado. Leo la pregunta, les digo que cierren los ojos y respondan. Pregunta: ¿hoy en día podemos nosotros seguir el ejemplo de Josué de entrega total a Dios? Cierren los ojos y respondan. Asiente, no haciéndose. Ok. Y hubo unas cabezas que estaban así como, no sé si era así, no puede ser. ¿Será que esta pregunta es exagerada? ¿Será que estoy exagerando con preguntar que podemos tener una vida de servicio total y entrega a Dios? Sea lo que sea que hayamos respondido o que esté pasando por nuestra mente, de algo sí debemos estar convencidos como creyentes. Si tenemos una vida de comunión al Señor, el Espíritu Santo jamás nos va a alentar a dejar de servir. Jamás. Eso nunca va a suceder. Bajo ninguna excusa, bajo ninguna justificación, ni de trabajo, ni de escasez, ni de abundancia, ni de estudio, ni de tiempo, ni de familia, ni de edad. Qué maravilloso más bien es ver que nuestra iglesia tiene muchos hermanos de los años dorados sirviendo. Eso nos debe llenar de mucho gozo. Los años dorados de nuestra iglesia, cómo están sirviendo y llevando varias tareas sin importar lo que pasa. Así como el Señor capacitó a Josué y le preparó para la conquista, le prometió una recompensa por su servicio y le bendijo con el cumplimiento de esa promesa, así también hará el Señor con los que le sirven de manera fiel y desinteresada. Pero esa necesidad de servir a Dios lo da la guía del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que buscar fortalecer nuestra comunión con el Señor y pedirle que dirija nuestra vida para sentir perennemente esa necesidad y pasión por servir a Dios. Pregunto, ¿qué es lo que más nosotros necesitamos en nuestra vida? Quitando la parte espiritual. Si usted piensa, ¿qué es lo que más yo necesito en la vida? Seguramente muchos dirán tiempo, necesito más tiempo. Otros dirán dinero. Otros dirán, oye, ojo, el pelo a los ojos. Otros dirán tal vez más talento, más energías. Pero creo que al final todo se puede traducir en que necesitamos más tiempo. Y esa es la más común que respondemos, oye, no tengo tiempo. Y leí un extracto en función de esta pregunta interesantísimo. Dice, el secreto es, de lo que más necesites, toma lo poco que tienes y empieza a usarlo para servir. Y Dios lo multiplicará. Tremendo, ¿no? Puedes decir, no tengo tiempo para servir a otras personas, no tengo tiempo para ministrar, no tengo tiempo para hacer todas las cosas que necesito. ¿Cómo entonces puedo yo agregar otra cosa a mi servicio? Entonces dice el extracto, ¿por qué piensas que no tienes tiempo? ¿En qué momento Dios tuvo la intención de darnos el tiempo para que lo dediquemos solo a nosotros? Y cierra otra vez el extracto y dice, vuelvo y repito, de lo que más necesites, toma lo poco que tienes y empieza a usarlo para servir y Dios lo multiplicará. En segundo lugar, la guía del Señor siempre nos llevará a la victoria. Este sí es conocido, mira que te mando, que te esfuerces, no temas ni desmayes a donde quiera que vayas. Luego más adelante, entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ya entendimos entonces en la primera parte que debemos servir a Dios siempre, independientemente que por supuesto tengamos una vida secular que atender, que obviamente, y lo recalco, no estoy alentando a dejar nuestra vida y a ser desorganizados, porque eso no tampoco es lo que manda el Señor, por supuesto que no, solo lo aclaro. Pero entender que necesitamos servir al Señor siempre y entender que eso va anclado con nuestra vida, eso nos lleva a descubrir cuál es el propósito del llamado de Dios para nuestras vidas.
Y entender ese propósito significa dejar de confiar en mí, en mis capacidades, en mis decisiones, y entregarle completamente mi confianza y mis planes al Señor, aceptando que Él es quien debe trazar ese plan de vida y yo me alineo a ese plan. Y usted se preguntará, pero ¿qué tiene que ver esto con el título Salir Victorioso? ¿Cómo es eso que esto es el propósito? Que cuando nos dejamos guiar por el Señor, aun cuando estemos pasando por conflictos u obstáculos, como obviamente pasó Josué, al final el Señor nos promete la victoria. Cuando nos encontramos en una vida guiada por el Espíritu, aprendemos que cada conflicto puede convertirse en una victoria y que no es aceptable como cristianos vivir derrotados, en desánimo ni decaídos. El paso del pueblo por el Jordán de la mano de Josué es la mejor representación de la confianza en el propósito de Dios para nuestras vidas, aunque veamos un inmenso río que nos pueda ahogar o aunque veamos un mar profundo. Al aceptar este principio, metafóricamente cruzaremos el Mar Rojo o atravesaremos el río Jordán, diciéndole al Señor, si esto es lo que quieres para mí, así será. Es fundamental tener en cuenta que la victoria de Dios no siempre implica una resolución veloz o sencilla de los obstáculos, no malinterpretemos. En ocasiones, el triunfo puede tomar la forma de perseverancia y paciencia, madurez, mientras confiamos en Dios y seguimos avanzando con convicción y firmeza. Primera a los Corintios 15, 57 y 58 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano. Hermanos, Dios no quiere vernos derrotados, Dios no quiere vernos desanimados, sea lo que sea que estemos pasando. Dios no quiere que enfrentemos nuestras batallas con miedo y temor como si estuviéramos solos. Por el contrario, Dios va de la mano enfrentando nuestras batallas con nosotros. Porque si Dios es con nosotros, desde que yo tengo uso de razón, todas mis maestras de escuela dominical me hablaron del propósito de Dios para nuestras vidas. Y nos repetían hasta el cansancio que Dios tiene un gran propósito. Y nos repetían hasta el cansancio que Dios tiene un gran propósito con nuestras vidas y ese propósito era perfecto porque era ideado por Dios. Era un propósito de victoria. Porque cuando crecemos decidimos torcer ese propósito. De niños lo veíamos como, wow, ¿cuál será ese propósito? Y nos ilusionábamos de niños. Crecimos y nos echamos a perder. Porque además tenemos referencias bíblicas de personajes que intentaron torcer el propósito de Dios y no les fue bien. Sansón, por ejemplo. David, por ejemplo, cuando intentó torcer la voluntad de Dios, ¿qué le pasó a David? Jonás, por ejemplo, intentó torcer el plan de Dios y ¿qué le pasó? Al final el propósito del Señor se impuso igualmente y cuando ellos asentaron cabeza y decidieron confiar en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, obtuvieron la victoria. Pero a causa de sus malas decisiones, el Señor les hizo pasar por un trago amargo. Hay una relación con esto. Por ejemplo, cuando vamos en un vehículo hay un GPS. ¿Qué pasa cuando hacemos un giro equivocado? ¿Qué dice el GPS? Con voz atorrante. Estás equivocado y él remarca la ruta. Él remarca la ruta otra vez para que lleguemos al destino que ya marcamos, así nos hayamos equivocado o nos hayamos desviado. Así es Dios. Nunca se rinde hasta que alcancemos nuestro destino. Y podamos decir al final, como dice el GPS, has llegado a tu destino. No pasemos por tragos amargos sin necesidad, hermanos. No busquemos dolores en el Señor que Dios no quiere para nosotros. No busquemos consecuencias que nos hagan arrepentirnos y desear con demasiada intensidad retroceder el tiempo. Si usted pudiera retroceder el tiempo, ¿qué hubiese hecho? ¿O qué hubiese dejado de hacer? ¿O qué hubiese cambiado? Entonces, la guía del Señor siempre nos llevará a la victoria. En tercer y último lugar, la guía del Señor siempre nos llevará a hacer lo correcto. Hace poco, varios hermanos de nuestra congregación tuvimos la oportunidad de ir a un congreso llamado Redes, celebrado en la Iglesia Bautista Emanuel,
Fue organizado por varios pastores, algunos de ellos los hemos invitado a predicar. Y también hubo pastores internacionales invitados, de México especialmente. Y uno de estos pastores que estaba dando su taller, Pastor Gary, dijo esta frase. Él estaba hablando acerca de la iglesia, cómo deben ser los pasos para que una iglesia empiece a desarrollarse, crecer y varias cosas bastante interesantes. Y en ese taller él dice, cuando Dios te guía, Dios te provee, porque Dios no patrocina malas decisiones. Dios no patrocina malas decisiones. Y es verdad, a veces confundimos la misericordia de Dios después de una mala decisión, porque la misericordia de Dios nunca acaba y es maravillosa, gracias a Dios. Pero confundimos la misericordia de Dios después de una mala decisión con la aprobación de Dios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que Dios lo apruebe y Él trace lo que trace, y otra cosa es que Él tenga misericordia después que metimos la pata. Como dije anteriormente, las malas decisiones nos desvían del propósito divino, aun cuando Dios es tan bueno que manifiesta su misericordia a pesar de nuestras terquedades. Ahora recordando a Moisés, también fiel servidor de Jehová, obediente, recto, firme, y no entró a la tierra prometida a causa de una mala decisión. El Señor le dijo exactamente lo que debía hacer y él decidió actuar con una malcriadez. Golpeando 2 veces la peña, cansado por supuesto del pueblo que se quejaba de haber salido de la esclavitud. Me imagino el sentimiento que tuvo Moisés, pero no fue justificado igualito. Ahora hacemos un contraste con Josué, cuyo hombre es descrito también por la mayoría de los teólogos e historiadores como gran líder, obediente, fiel al Señor, hombre de oración. Esto nos puede hacer evidente que Josué siempre hizo lo correcto. Siempre, en todo momento. Algunas veces podemos sentir duda de qué decisión estamos tomando, muchas veces, pero la mejor forma es contrastarlo con lo que diga la palabra, es la mejor forma. Tenemos dudas, busquemos la palabra y veamos si es correcto. Dice Salmo 20, traducción viviente, me gustó mucho esta versión, el Señor es bueno y hace lo correcto, les muestra el buen camino a los que andan descarriados, guía a los humildes para que hagan lo correcto, les enseña su camino. El Señor guía con fidelidad y amor inagotable. Volvemos a la frase de este pastor, Dios no patrocina malas decisiones. Y les comento una experiencia, hace algún tiempo, varios añitos, un joven me comentaba que quería emigrar, pero no sabía si era buena decisión, tenía muchas dudas, estaba muy cansado, muy desanimado por la situación país. En ese momento, si ahorita en aquel momento donde tocamos fondo como país, y él estaba muy triste y desanimado y estaba planificando irse del país. Y yo le empecé a hacer preguntas, ¿no? Acerca de cómo estaba gestionando sus planes y si él lo había puesto en oración, qué papeles tenía adelantado. Entonces él me comienza a narrar, ¿no?, sus planes, que él pensaba cruzar la frontera y luego atravesar tal y tal cosa y pagarle a tal persona, y luego él iba a Estados Unidos y luego iba a llegar a México, entonces le pagó a unos famosos y le iba a pagar a unos famosos coyotes que lo iban a agarrar en migración, y si lo agarraban en migración él tenía ya una carpeta armada con una historia, con experiencias inventadas, por si lo agarraba a migración, entonces el riesgo de ser deportado era menor, entonces él podía pedir asilo. Bueno, él tenía todo un plan un plan. Y después que yo le escucho y le pregunto, ¿y tú crees que Dios respaldaría todo eso? Dios no avala mentiras, no avala engaños, no avala falsificación de documentos, no avala carpetas falsas, no avala suplantación de identidad, porque si somos guiados por Dios como Josué fue guiado, siempre seremos movidos a hacer lo correcto, lo puro, lo santo, lo honesto. Ya para finalizar, cabe resaltar que fue tanta la fidelidad de Josué a Dios que podemos observar que aún después de su muerte logró influir en los líderes que le sucedieron, ya que el pueblo se mantuvo en ese momento fiel a Dios durante el tiempo en que gobernaron las tribus de Israel y pudo presenciar cómo las promesas de Dios se cumplían para su pueblo. Pregunto, ¿queremos realmente nosotros ser
guiados por Dios, que nuestro corazón sea guiado y nuestra mente sea totalmente dominada por Dios. Queremos depender totalmente de Dios y vivir conforme a su palabra, aun cuando tengamos que privarnos de un montón de cosas que no queremos, o aun cuando tengamos que asumir un servicio que no queremos de una manera entregada. Apreciado visitante, que vi varios visitantes, le pregunto muy sinceramente, ¿quiere experimentar el gozo indescriptible de un corazón guiado por Dios a través del Espíritu Santo? ¿Quiere vivir una vida de victoria a pesar de los obstáculos? El que le evangelice y le diga que usted al aceptar a Cristo se le eliminó los obstáculos, le está engañando. A pesar de los obstáculos, usted va a experimentar un gozo indescriptible. Y si su respuesta fue sí, la respuesta está es que esto es por medio de Cristo. Él es nuestra esperanza y es la única forma de tener un corazón conforme al corazón de Dios, aceptando a su Hijo Jesucristo como Señor, como Salvador, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que hemos fallado, pero que también queremos ser transformados por Cristo y vivir una vida guiada por Él. Si usted quiere experimentar ese gozo, yo le invito, si lo siente en su corazón, a levantar su mano para estimado visitante. Si usted desea en su corazón, el Señor le bendiga, hermana. El Señor le bendiga, hermana. El Señor le bendiga, hermano. El Señor le bendiga. Para usted, hermano miembro, ¿quiere comprometerse a dejarse guiar por Dios? ¿Anhela decir como Josué, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Quiere depender totalmente de Dios y vivir conforme a su palabra? Aun cuando tengamos que privarnos de cosas. ¿Queremos reconocer que muchas veces ponemos excusas para servir? Oremos al Señor y pidámosle que el Señor nos guíe y nos ayude a entender el propósito que tiene para nuestras vidas, y no solamente a entenderlo, sino a cumplirlo como Josué lo cumplió. Y la palabra dice que así saldremos victoriosos. Que el Señor nos bendiga.